Estamos, parece mentira, pero estamos en el 9º episodio de esta serie. Ya no sé si es la primera o la segunda temporada. Estamos hablando de las emociones y comenzamos la semana pasada a ver la tercera de las emociones. La primera había sido el gozo. La emoción es la alegría, pero habíamos hecho el paralelo con el gozo del espíritu. La segunda que vimos era la furia, tomando los personajes de la película Intensamente, que era el enojo, la ira y la violencia. Y comenzamos el domingo pasado a revisar la tercera emoción, tal vez la que, junto con la ira y la violencia, la que a uno menos le gustaría, que tiene que ver con la tristeza. Decíamos que la tristeza es un estado de ánimo que se caracteriza por sentimientos de dolor, de desilusión, de desánimo, pérdida, desesperanza. Es la opuesta a la alegría. ¿Sí? Literalmente es la opuesta a la alegría, pero de alguna manera, como todas las emociones, no nos olvidemos, las emociones fueron puestas por Dios. De hecho, decíamos, Dios tiene emociones. Obviamente, las maneja de otra manera, ¿sí? Pero uno lee la Biblia y Dios es un Dios que se alegra, Dios es un Dios que se enoja. Eh, de nuevo, obviamente no va a caer en un pozo depresivo Dios, pero Dios nos crea a su imagen y conforme a su imagen nosotros tenemos un corazón similar al de Dios, que siente emociones y la tristeza es una de ellas. La tristeza es una emoción que no podemos evitar, que no podemos esconder. Sí podemos un poco esconderla, digamos, pero tiene generalmente... Ya la tristeza es negativa en sí misma y si la escondemos va a tener consecuencias aún más negativas. Y decíamos que la tristeza es una emoción que permite superar pérdidas, desilusiones o fracasos. Es decir, es una emoción necesaria para poder pasar ese proceso. Cuando tenemos una desilusión, un fracaso. Eh, y decíamos también que lo emocional, la reacción emocional que tenemos como seres humanos, depende de cómo percibimos las cosas. Si nosotros creemos que algo se puede cambiar, es más posible que sintamos enojo o ira, ¿sí? Pero que hagamos algo para cambiarlo. Y si nosotros creemos que una situación no tiene solución, muy posiblemente caigamos en la tristeza. La tristeza es ese sentimiento de decimos, ya está todo perdido, ya no hay nada para hacer. Entonces nos llena este sentimiento de tristeza que de alguna manera nos tira al abandono. El enojo medio que nos activa, fluye adrenalina, pero la tristeza genera lo contrario. Y decíamos que existen estudios científicos que demuestran que las personas que experimentan tristeza pueden sentir un dolor real. Por eso se asocia o se usa como sinónimo tristeza y dolor, porque literalmente la persona puede sentir ese dolor en el pecho. Este fenómeno se relaciona con el síndrome del corazón roto. Decíamos que el término médico es miocardiopatía de Takotsubo, en japonés. Estoy aprendiendo japonés con esto. ¿Sí? Eh, es temporal. Cuando una persona pasa por un proceso de dolor muy fuerte, una pérdida muy fuerte, la pérdida de un ser querido, ¿sí? O una emoción muy fuerte de tristeza, tiene estos síntomas que literalmente son síntomas, el corazón se resiente. Generalmente este es un proceso transitorio que después pasa y no genera mayores complicaciones, a menos que uno permanezca en eso. Si uno permanece en ese dolor, en esa tristeza, en esa emoción, corre riesgos. Y de hecho corre riesgos de vida, porque el corazón empieza a funcionar mal. Decíamos que Takotsubo es la forma que tienen las jarras en donde en Japón pescan los pulpos. El corazón se deforma
y puede llegar a generar aún la muerte. Casos muy extremos, pero es peligroso. Entonces, decíamos, ¿qué cosas son las que pueden generarnos tristeza? Y veíamos ahí diferentes ejemplos en la Biblia. En la Biblia encontramos infinidad de ejemplos. La Biblia, a mí me gusta porque la Biblia es un libro que no esconde nada. Generalmente, uno podría decir, bueno, los libros de historia, uno puede leer los libros de las campañas romanas y demás, siempre van a contar las grandes victorias, ¿no? Y los hechos heroicos. Y está bien, en la Biblia encontramos hechos heroicos, encontramos cosas maravillosas, pero la Biblia no esconde el lado B de la historia. No esconde las tristezas, las frustraciones, las traiciones, los engaños, las caídas. Aún del rey David, que uno diría es el mejor y el mayor, no escondió su pecado. ¿Sí? Pocos son los que no se dejaron llevar por la tentación. De los pocos que encontramos es José. José, si tenía pecado, no se le vio. Pero que tenía, seguro que tenía, porque era un humano como nosotros. ¿Sí? Por allá me levantaron la mano. Voy a hacer una aclaración. Se nos complica a veces, porque estamos subiendo los videos y se escuchan voces de afuera. Estamos subiendo los videos y nos dimos cuenta que cuando hago esta interacción, que alguien habla de allá, en el video no se escucha. Entonces lo mejor sería que pueda tener un micrófono. Con lo cual, si van a decir o a preguntar algo, sean breves, ¿sí? Pero que lo puedan decir en el micrófono. Vengan y díganlo en el micrófono, mirá cómo te expuse, eh, para que quede grabado, porque si no, el que está escuchando desde el Zoom o el que escucha después el video, se lo pierde. Eh, Ahora le prenden el micrófono y Elizabeth va a decir algo. hola, hola. Muy bien. Me vino algo porque dijiste con respecto a la deformidad del corazón Ajá. en cuanto a la tristeza. Puede que si esa tristeza no, o sea, ¿cómo te puedo decir? No se soluciona o no se trata, no se convierte en una raíz de amargura. Me da la sensación que cuando hablaste de la deformidad del corazón, en lo que se llama la insuficiencia cardíaca, el corazón empieza a crecer más de lo normal y se deforma. Ujú. Y esa es una de las enfermedades de las cuales murió mi mamá. Y por eso se me vino eso a preguntarte si tiene algo que ver con esto. Las enfermedades del cuerpo, y esto los científicos lo vienen estudiando hace rato y se han encontrado paralelos asombrosos. Las enfermedades del cuerpo muchas veces responden directamente a las enfermedades del alma. Sí, la tristeza, al igual que el enojo, la ira, el rencor, que permanece en el tiempo y no es sanada, no es restaurada, puede derivar en una raíz de amargura, al igual que el enojo, el resentimiento. Eh, y eso, tarde o temprano, va a repercutir, perdón, en el cuerpo. ¿Sí? De nuevo, así como está demostrado que el dolor en el pecho es real y está afectando el corazón, también está demostrado que las enfermedades psicosomáticas son de las más comunes. ¿Sí? La enfermedad psicosomática puede ser una alergia, pero puede ser una miocardía, puede ser un problema del corazón, ¿sí? Como tantos otros. Entonces, sí, definitivamente. Y a esto le tenemos que sumar que nosotros somos seres tripartitos, cuerpo, alma y espíritu. Y el espíritu también juega un rol fundamental. Si mi espíritu está mal, si yo tengo un problema espiritual, si yo tengo odio en mi corazón y eso no lo resuelvo, yo le abro la puerta al enemigo. Decía, no le den lugar al diablo. La Biblia dice, no le den lugar al diablo. Y si yo le doy lugar al diablo, el diablo va a venir y va a destruir, porque él vino a robar, a matar y a destruir. ¿Cómo roba? ¿Cómo mata? ¿Cómo destruye? Bueno, el cuerpo es una de las cosas que él destruye. Y las puertas que uno le abre al diablo, eh, el diablo las aprovecha para todo lo que puede. Él viene a destruir. ¿Sí? Y destruye nuestro cuerpo también. Y una raíz de amargura dice que contamina, incluso contamina alrededor. Nos contamina a nosotros y contamina alrededor. Así, sí, totalmente. Una tristeza, pero de nuevo, la tristeza, a diferencia de el enojo guardado, el rencor, resentimiento, la tristeza no es un pecado. Porque mucha gente puede llegar a pensar, como no puede resolver una tristeza, no puede salir de un luto, no puede salir de una situación difícil que vivió,
la persona puede pensar que está en pecado. Y decíamos el domingo pasado que muchos, hay congregaciones, hay ramas del cristianismo que piensan que uno que tiene que estar todo el tiempo ahí arriba con el gozo del Señor está bien. El Señor nos alienta a estar con el gozo del Espíritu a flor de piel y vivir en el gozo del Señor, pero el Señor no nos condena por estar en tristeza. De hecho, leíamos que Él nos dijo, en el mundo van a tener aflicción, es decir, van a tener tristeza. La otra traducción, en Nueva Traducción Viviente, decía, van a tener muchas pruebas y tristezas. Es decir, al Señor no le es ajena la tristeza, de hecho, Él la vivió en carne propia. Esa noche en el jardín de Getsemaní, Él sufrió tristeza, sufrió una angustia de muerte. Hablando de que el cuerpo se resiente, miren si no se habrá resentido el cuerpo, si no le habrá latido el corazón a 1000 por hora que sangraba por el sudor, de la presión arterial que estaba teniendo. Se le rompieron los vasos y empezó a sangrar. Así que imagínense lo que sintió el Señor. Entonces, para el Señor no es ajena nuestra tristeza. Y de nuevo, no es pecado. No es pecado. Que si yo mantengo la tristeza mucho tiempo, si yo no puedo salir de la tristeza, ¿me va a afectar negativamente? Sí, por supuesto, pero no por pecado. No por pecado. Sí puede afectarme por opresión, porque el diablo aprovecha todo lo que puede para oprimirnos y para lastimarnos. Todo. Todo. Hasta las alegrías las puedo aprovechar para mal. Si yo no dirijo mi alegría en el gozo del Señor, mi alegría me puede llevar a cualquier lado. Yo necesito poner todas las cosas en el Señor. Y volviendo, decíamos que veíamos varios ejemplos en la Biblia. El primer ejemplo, ahora lo vamos a leer más en detalle porque vamos a ver qué nos enseñan estos ejemplos. El primer ejemplo era Ana, ¿se acuerdan? Ana lloró amargamente en el templo. Ella no podía tener hijos y para colmo, el esposo tenía otra esposa que la torturaba y se burlaba de ella porque ella no podía tener hijos y la otra, Penina, sí. Y se burlaba de ella y ella estaba en amargura, estaba en tristeza. Y dice que lloró amargamente en el templo. Después vamos a ver qué pasó ahí. Jacob. Jacob es engañado, ¿se acuerdan?, por sus hijos que venden como esclavo a José, el más pequeño y el preferido de Jacob, y le hacen creer que se lo había comido una fiera del campo. Y, y Jacob llora la muerte de su hijo y dice que tuvo un luto muy largo por una muerte que no fue para colmo. ¿Sí? Y decíamos del propio Jesús, llorando en el jardín de Getsemaní, ¿sí? Angustiado hasta la muerte. Él estaba por sufrir y sabía lo que se le venía. Sabía lo que se le venía. A veces nosotros estamos en angustia por algo que pensamos que nos puede llegar a venir y nunca viene, ¿no? Eso es el estrés, eso es la ansiedad. Pero Jesús sí sabía lo que se le iba a venir. Él sabía el tormento que le esperaba y lo que estaba por enfrentar para hacer lo que hizo por nosotros, para dar su vida por nosotros. Y de nuevo, respondíamos a la pregunta de si está mal sentir tristeza. Y decíamos que la Biblia de tapa a tapa dice que la tristeza está ahí. Es algo inevitable. Mientras estemos en este mundo, no vamos a poder, aunque tratemos, no vamos a poder esquivar la tristeza. Vuelvo a leer lo que dijo Jesús. Jesús dijo, Juan 16:33, Reina Valera 60, Jesús dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿Por qué dijo esto Jesús? Porque cuando Dios te dice algo por adelantado, cuando eso viene, vos no te sentís tan mal. Vos no decís, estoy fuera de la voluntad de Dios. Porque ¿cuál es el temor de un hijo de Dios que realmente quiere hacer la voluntad de Dios? Nuestro mayor temor es hacer algo fuera de la voluntad de Dios, algo que no le agrade a Dios. Entonces Jesús les avisa las cosas que se iban a venir. Es más, hasta les dijo, ustedes me van a dejar.
ustedes me van a negar. Sepan que todo esto ya estaba predestinado, está escrito. Y tiene que pasar. Y ustedes van a pasar muchas angustias. Y van a pasar muchas pruebas, tribulaciones. Y Jesús les dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La Nueva Traducción Viviente dice, les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Jesús venció al mundo, pero nosotros estamos en el mundo. Y mientras estemos en el mundo, estamos peleando. Jesús estaba terminando su batalla y volvía al cielo. Nosotros seguimos acá hasta que volvamos con Él. Pero mientras estemos acá, estamos como estuvo Jesús. Y Jesús las tuvo que luchar. Ni siquiera Él pudo evitarlo. Y bien podría haber evitado. Le dijo, ¿vos te pensás que si a mi padre no le pido 12 legiones de ángeles, no me los manda? Pero Él sabía lo que tenía que pasar por nosotros y eligió pasarlo. Entonces, no está mal sentir tristeza. Obviamente, decíamos, es una estación de paso, no puede ser mi estación terminal. Es una estación por la que vamos a pasar en la vida, pero tengo que volver a tomarme el tren y seguir. Entonces, ¿Dios nos creó para vivir en tristeza? No, no, porque cualquiera podría decir, bueno, al final nos anuncia tantas cosas, nos dice que tenemos que estar gozosos en la prueba, todo. ¿Será que tenemos que estar sufriendo todo el tiempo? No, no. En la tierra también vamos a sufrir, digo, también vamos a disfrutar. Por algo, Pablo dice, gozaos en el Señor siempre, estén gozosos. Es más, hasta en las pruebas. Dios nos da la oportunidad con el Espíritu Santo de hasta poder sentir gozo en medio de situaciones en donde otro estaría angustiadísimo. Eso es algo que solamente el Espíritu Santo puede hacer. Y lo hace. Si alguien lo vivió, puede dar testimonio que en medio de pruebas tremendas uno siente la presencia de Dios, siente la compañía de Dios y se goza en el Señor. Pablo y Silas estaban en el peor calabozo allá en el fondo y estaban alabando al Señor. Sí, con la espalda llena de latigazos, pero ellos se gozaban en el Dios al cual servían. ¿Sí? Micrófono. Ayuda acá, mi ayudante técnico. Pareciera que es, Dale. pareciera que es importante pasar por este tipo de situaciones porque el apóstol Pablo justamente en la carta habla que nuestro Dios nos da consolación, ¿no? Y con esa misma consolación también podemos consolar a otros. Así que pareciera que sí o sí vamos a pasar por esto. Y el apóstol Pablo cuando envía una carta a los siervos de la iglesia, se ve que esa carta les había entristecido mucho. Y después el apóstol Pablo también, él relata que con tristeza dice que después él se termina alegrando de la tristeza que había causado al pueblo, porque dice que eso hizo a que el pueblo mismo, era como que ellos se animaron y salieron a predicar el evangelio y lo predicaban con denuedo y pareciendo que algo causó ese dolor en ellos que tuvo una consecuencia muy buena. Amén. De hecho, la Biblia enseña que Dios, como es Padre, nos corrige, nos disciplina. Y dice que ninguna disciplina al momento de recibirla genera alegría. Todo lo contrario. ¿Sí? Vas a ver cuando disciplinas a tus hijos que lloran. ¿No? Pero a la larga da fruto de paz y fruto de crecimiento. Dios, que es Padre, que nos ama, también nos disciplina. Dice que si no nos disciplinara seríamos como bastardos, esos que los padres no se ocupan de ellos, hijos no reconocidos, pero Dios es un Padre que reconoce a sus hijos y dice que nos disciplina. Y la disciplina de Dios, la Biblia la asocia a las pruebas, la disciplina de Dios al momento genera tristeza, pero da fruto. Y como decía recién Vero, no solo da fruto, además
aumenta en nosotros la gracia para entender al que sufre. Porque la Biblia nos llama a llorar con los que lloran. Si yo nunca sufrí nada, me va a costar mucho entender al que sufre. Y me voy a pensar que es un llorón nomás. Pero cuando nosotros pasamos, y no se sorprendan de que una vez que Dios los sana de pasar por situaciones muy difíciles, los sana de lo que pasaron en su niñez y demás, después el Señor les acerque personas que pasaron lo mismo que ustedes. Porque dice que tenemos que consolar con el consuelo que recibimos, que de lo que de gracia recibimos, de gracia demos. Entonces, qué importante es que nosotros, a veces vamos a pasar por dolores que uno diría, no está bueno que las pasemos. Las cosas feas que pasamos en la niñez, ningún niño se las merece. ¿Sí? Sin embargo, Dios restaura eso y lo convierte en bendición para otros. Entonces, por eso es tan importante que nosotros sanemos lo que tenemos que sanar, sanemos nuestras tristezas, nuestros dolores, porque no solamente nos va a bendecir a nosotros, inevitablemente va a bendecir a otros si seguimos caminando con el Señor. Dios lo va a usar para sanar a otros. Mateo 5:4, versión Reina Valera. Acá es Jesús hablando en el Sermón del Monte. Decía, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Casi como que Jesús estaba diciendo, qué bueno que llores, porque de otra manera nunca conocerías la consolación de Dios. A veces necesitamos pasar por esas estaciones difíciles de la vida para que Dios pueda mostrar su misericordia, su gracia y su consuelo. Entonces, hasta aquí habíamos llegado el domingo pasado y ahora que vemos que nos va a resultar imposible evitar la tristeza, la pregunta que nos surge es, bueno, entonces, ¿qué hacemos cuando estamos tristes? ¿Qué tendríamos que hacer frente a la tristeza? Y quiero que volvamos a los casos bíblicos que estuvimos estudiando. El primero tiene que ver con esta mujer, Ana. Y Ana tuvo una actitud que la ayudó a salir de esa estación de tristeza. Veamos. De nuevo, la historia de Ana era una mujer angustiada, estéril, en una época donde ser estéril era la peor maldición para una mujer, burlada por la otra esposa de su marido. Y vamos a ir a 1 de Samuel 1, a partir del versículo 8, Reina Valera contemporánea. Un día, Elcana, su esposo, le preguntó, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás afligida? ¿Acaso yo no soy para ti mejor que 10 hijos? Decíamos, no, claramente no. Pobre, él tenía la autoestima bien alta, la autoestima muy alta, pero no le servía a Ana. Y dice, y Ana se levantó después de comer y beber en Silo. Por lo visto, Ana no tenía ganas de comer. Cuando uno está deprimido, cuando uno está angustiado, cuando uno está triste, una de las cosas que genera todo esto en el cuerpo es que perdés el apetito. Otro, bueno, le puede agarrar por la ansiedad de comer, pero a ella le dio por el tema de no comer. Pero lo primero que podemos ver en Ana es que Ana toma una decisión y comió y bebió. Es decir, algo hizo porque no tenía ganas, estaba llorando y no tenía ganas de comer. Pero bueno, se levantó, dice, después de comer y beber en Silo. Silo era el lugar donde iban a adorar. Estaban yendo a adorar, una vez por año iban a adorar al templo. El sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo del Señor. Se sentaba junto a un pilar porque dice que el hombre estaba bastante excedido en peso. Entonces se tenía que apoyar contra algo porque era grandote. ¿Sí? No porque tenga la foto del hombre, lo dice la Biblia. ¿Sí? Entonces ella oró y lloró al Señor con mucha amargura, respondiendo a lo que decía Elisa. Tenía amargura en el corazón. Y le hizo
hasta acá habíamos llegado la vez pasada. La vemos llorando con mucha amargura. Y le hizo un voto. Le dijo, Señor de los ejércitos, si te dignas mirar la aflicción de esta sierva tuya y te acuerdas de mí y me das un hijo varón, yo te lo dedicaré, Señor, para toda su vida. Yo te prometo que jamás la navaja rozará su cabeza. Lo iba a consagrar al Señor como un nazoreo. Un voto nazoreo era un voto de una persona dedicada y consagrada al Señor, y el no cortarse el pelo era una señal de esta consagración. Y mientras ella oraba largamente delante del Señor, Elí la observaba mover los labios. Y es que Ana le hablaba al Señor desde lo más profundo de su ser, y sus labios se movían, pero no se oía su voz. Así que Elí creyó que estaba ebria. No tenía discernimiento, el hombre había perdido discernimiento. Entonces le dijo, ¿hasta cuándo vas a estar ebria? Digiere ya tu vino. Pero Ana le respondió, no, señor mío, no estoy ebria. Ni he bebido vino, no he bebido vino ni sidra. Lo que pasa es que estoy muy desanimada y vine, lean bien esta palabra, y vine a desahogarme delante del Señor. Cuando estamos angustiados nos ahoga. Sentimos un nudo en la garganta. Y ella vino a desahogarse. Ella vino a derramar el corazón. A veces no es fácil esto. No es fácil esto. Pero tenemos que aprender de Ana. Tenemos que aprender a desahogarnos. Muchas veces nos desahogamos en el lugar y con la persona incorrecta. A veces el enojo es una forma de desahogo que no libera el corazón. Y en medio de la angustia nos desahogamos, entre comillas, tirándole todo lo que tenemos en el corazón a otro, a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestros hijos. Sin embargo, Ana, lejos de hacer esto con su marido, que cuando él le dijo no soy mejor que 10 hijos, le podría haber respondido con, ¿no?, toda una lista de cosas. Sin embargo, Ana supo a dónde ir y qué hacer. Ella fue a su señor y fue a desahogarse. Y le dijo, no pienses que tu sierva es una mujer impía. Es tan grande mi congoja y mi aflicción que hasta ahora he estado hablando. Elí le respondió, vete en paz y que el Dios de Israel te conceda lo que le has pedido. Y ella respondió, espero que veas con buenos ojos a esta sierva tuya. Dice que estuvo mucho tiempo desahogándose. Y lloraba y oraba. Hay oraciones que no alcanza con 5 minutitos. Nos vamos a tener que quedar ahí hasta que podamos vaciar el corazón de la amargura. Porque no alcanza con decirle, Señor, sácame la amargura y me vuelvo. No funciona así. Necesitamos darle el tiempo al corazón para que pueda vaciarse delante de Dios. Y dice, y Ana se fue de allí y comió de nuevo. Le volvió a dar hambre. Antes había comido, supongo yo, por obligación. Porque el marido le dijo, bueno, comé, ¿qué haces? Ahí llorando. Entonces comió por obligación. Pero dice que ahora comió desahogada. Ahora sí que comió con alegría. Y dice, y comió y dejó de estar triste. Por la mañana adoraron delante del Señor y regresaron todos a su casa en Ramá. Allí Elcana tuvo relaciones con Ana y el Señor se acordó de lo que ella le había pedido. Ana quedó embarazada y cuando se cumplió el tiempo, dio a luz un hijo al que le puso por nombre Samuel. Pues dijo, yo se lo pedí al Señor. Samuel significa escuchado, mira, hablando Samuel ahí. Samuel significa escuchada por Dios o Dios ha oído, Dios oye.
Ahora, podemos ver en Ana una mujer que supo lo que tenía que hacer. Le costó, estuvo mucho tiempo angustiada, mucho tiempo en dolor, pero encontró la manera de desahogarse. Y el lugar para desahogarse es con Dios. Ese es el lugar. Y ella además hizo una oración arriesgada, porque lo que ella tanto anhelaba, le dijo, Señor, si me lo das, te lo doy de vuelta. Y uno diría, parece una locura, ¿no? Pero ¿saben qué? Nosotros deberíamos hacer eso con todo lo que nos da el Señor. Porque muchas veces nosotros anhelamos cosas para nosotros. La Biblia dice, piden y piden mal, por eso no reciben. Porque piden para sus propios deleites. ¿Notan la conexión? Ana no pidió para su deleite. Ana pidió una para dejar de ser una mujer estéril. Pero entendió que lo mejor que podía hacer era, si yo recibo una respuesta de Dios, mi respuesta la consagro al Señor y es de Él. Vos pedís una casa, consagrala al Señor antes. Porque cuando llegue la casa por ahí, te quedás en tu casa y no venís más a la iglesia. Justo ayer veía una prédica de esto, ¿no? De finanzas, que hablaba de eso, que mucha gente le pide cosas al Señor y cuando el Señor se las da dice, listo, gracias, Señor, como los 10 leprosos. 9 recibieron la sanidad y no volvieron. Y Jesús se enoja y le dice, ¿y tus 9 amigos dónde están? ¿No eran 10 los que oré por ellos? No, ya está, estoy sano, listo, me diste un hijo, no vengo más a la iglesia, ya. Es lo que quería. Entonces, qué sabiduría la de Ana. Y la consagración de ese hijo bendijo a Israel de una manera tan grande. Bendijo al pueblo de Dios. Gracias a eso tuvimos un rey como David, que hoy leemos en la Biblia. Gracias a eso el pueblo tuvo un gobernante de parte de Dios, íntegro, tremendo. Un hombre que escuchaba la voz del Señor. Entonces, Perdón. tenemos una voz en el teléfono. Hola. Escucho. ¿Aló? No, mentira. No, me acordaba yo también de la parte donde menciona también la historia de Abraham, ¿no? De cómo él ofreció a su hijo. Y hace un tiempito atrás yo escuchaba también una prédica que hablaba sobre esto de la cantidad de bendiciones que desata tan grande cuando uno entrega las cosas al Señor. O sea, en este caso hablaban de los judíos de que, bueno, que la bendición que había desatado Abraham al ofrecer a su hijo al Señor fue tan grande que ninguno de los judíos, o sea, la mayoría todos son millonarios. Es que a la gente como que no le falta, claro, obviamente, cada uno tiene herencia, ¿no? Ujú. Pero desata bendiciones. Sí. O sea, el entregar, el soltar es como que te regresan el triple y te lo multiplica, pues. Amén. Amén. Todo lo que pidamos al Señor, consagrémoslo a Él. Porque en última instancia todo es de Él. Dice que todo viene de Él y todo vuelve a Él. Lo cantamos los domingos. Ahora hay que vivirlo los días de la semana. Amén. Primera enseñanza de la historia de Ana. Vamos a ver la segunda. Poner nuestra confianza en el Señor. Vamos a leer, espera que lo busco, hablando de Samuel, primera de Samuel 30. Vamos a leer del 1 al 8 primero, versión NBI. Primera de Samuel 30, a partir del versículo 1, y leemos. Esta era la historia de David. ¿Se acuerdan? David había querido ir a pelear con los filisteos. En ese momento que andaba huyendo de Saúl, se había unido al ejército filisteo. Parece una locura, pero es bíblico. Se había unido al ejército filisteo y había querido ir a pelear con los filisteos, pero los filisteos tenían que pelear contra el pueblo de Israel. Y entonces los capitanes ahí del ejército filisteo dicen, estás loco, lo traemos a este, se nos vuelve en contra. Después por ahí se quiere arreglar con Saúl y nos mata a todos, nos corta la cabeza a todos. Así que no lo quisieron llevar. Entonces él, con los valientes de David, los que habían estado en la cueva con él y todos, se vuelven
a Ziklag, que era la ciudad en donde estaban parando con sus familias, sus hijos y todo. Entonces dice, al tercer día, es decir, estaban a 3 días de camino, al tercer día, David y sus hombres llegaron a Ziklag, pero se encontraron con que los amalecitas habían invadido la región del Negev y que, luego de atacar e incendiar a Ziklag, habían tomado cautivos a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el más grande hasta el más pequeño. Sin embargo, no habían matado a nadie. Cuando David y sus hombres llegaron, encontraron que la ciudad había sido quemada y que sus esposas, hijos e hijas habían sido llevados cautivos. David y los que estaban con él se pusieron a llorar y a gritar hasta quedarse sin fuerzas. Y eran los valientes de David, ¿eh? Era David y sus valientes, pero dice que lloraron y gritaron hasta que llegó un momento que no podían más. Lo mismo, no sabemos cuánto tiempo. También habían caído prisioneras 2 esposas de David, la jezreelita Ahinoam y Abigail, la viuda de Nabal de Carmel. David se angustió, pues la tropa hablaba de apedrearlo, y es que todos se sentían amargados por la pérdida de sus hijos e hijas. De nuevo, qué peligro la amargura, la raíz de amargura que hablaba Elizabeth, ¿no? La amargura es muy mala consejera. Estaban amargados y dijeron, matémoslo a David. ¿No? Matémoslo a David. Por lo menos nos sacamos la bronca. No recuperaremos las mujeres y los hijos. ¿No? Y dice, pero cobró ánimo y puso su confianza en el Señor, su Dios. David estaba angustiado. Y no solo estaba angustiado porque le habían robado las mujeres, todo el campamento, ahora lo querían matar. Pero dice que David en medio de esa situación cobró ánimo y puso su confianza en el Señor. Entonces dijo al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, tráeme el efod. Tan pronto como Abiatar se lo trajo, David consultó al Señor. ¿Debo perseguir a esa banda de saqueadores? ¿Los voy a alcanzar? Persíguelos, respondió el Señor. Vas a alcanzarlos y rescatarás a los cautivos. Acá vemos una actitud distinta. Acá David no fue a llorar al templo ni al Señor, David lloró. Y lloró, y lloró, y lloró, junto con sus valientes, angustiadísimos. Ahora llegó un momento de quiebre donde lo estaban por matar, y David volvió en sí. Dijo, tengo al Señor de mi lado. Por un momento la angustia le había hecho olvidar que Dios estaba con él. Pero en ese momento dice que se fortalece, vuelve al Señor y dice, ahora le voy a preguntar, ¿qué hago? Pero ella estaba fortalecido en el Señor. Y él habla con el Señor y el Señor le responde y lo alienta y le dice, vas a recuperar lo que perdiste. Vas a recuperar lo que perdiste. En la Reina Valera, la versión Reina Valera, dice, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Segunda enseñanza frente a la tristeza. No olvidarnos que tenemos un Dios que está de nuestra parte. Él es un Dios que pelea por nosotros, dice la Biblia. Él es un Dios que pelea nuestras batallas. Y nosotros podemos ir a Él en nuestra angustia. No nos olvidemos que tenemos al Señor. Ahí David ya había llorado lo que tenía que llorar, ya no le quedaban más lágrimas. Pero ahí se recuperó y dijo, momento. Tengo al Señor de mi lado, voy a hablar con Él. Voy a hablar con Él. Y Dios lo respalda y lo saca de su angustia, devolviéndole lo que había perdido. ¿Sí? Tercera enseñanza. Y esta enseñanza lo tiene David como protagonista también. Si vemos la historia de David, vemos los salmos, David se la pasaba llorando, era un tipo muy espiritual y a la vez muy emocional, era muy expresivo.
no se guardaba nada. Entonces vos vas a ver los salmos y David enojado, despotricando, llorando. David no paraba. Nos dejó, casi que nos dejó escrita una carta directa desde su corazón. Cuando uno lee la historia de David, uno ve el corazón. Por eso Dios lo llama un hombre conforme al corazón de Dios, dice Gloria. Porque David exponía su corazón, él no escondía nada. Es más, no escondía nada prácticamente con nadie. ¿No? Él no tenía vergüenza de exponer lo que había en su corazón. Entonces, él amaba a Dios y para él la alabanza era un arma poderosa. Él usaba la alabanza para deshacer estas ligaduras de amargura que tantas veces venían a atraparlo, a atarlo, a llevarlo a la muerte. Y ahora quiero que vayamos al Salmo 103, desde el versículo 1, Reina Valera 60. Me gusta saltar de versiones, ¿no? Salmo 103, versículo 1, dice, famoso, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Quiero que nos quedemos con esto primero, después vamos a leer más. David le da orden a quiénes, al alma y a todo su ser. Fíjense que es un imperativo, dice, bendice alma mía a Jehová. Bendiga todo mi ser su santo nombre. Casi como que se estaba obligando, como Ana que se obligaba a comer. David se obligaba a bendecir a Dios, se obligaba a alabar. Porque muy seguramente le faltarían ganas, porque estaba pasando miles de angustias. Vivía huyendo de cueva en cueva. Ah, bueno, te estás adelantando. Fíjense, pero quiero que hagamos una parada acá. ¿Por qué? Porque dice, David le está dando orden a su alma y a todo su ser. Si él le habla a su alma, ¿desde dónde le estará hablando? ¿Somos cuerpo, alma? ¿Será que le está hablando desde su espíritu? ¿Desde qué otro lugar iba a dar órdenes a su alma? David, decíamos, era un hombre espiritual. Y desde su espíritu, él gobernaba su alma. ¿Se acuerdan que cuando empezamos esta serie dijimos, este es el camino a seguir? Desde nuestro espíritu tenemos que gobernar nuestra alma. David era un hombre que sabía cómo hacerlo. Es más, dejó escrito ahí. Él le daba orden a su alma y le decía, alma, bendecí al Señor. Bendecí al Señor, todo mi ser. Porque él no lo hacía solo cantando, dice que bailaba como loco. Remolineaba delante del Señor, como hay que hacer. ¿No? Amén. Amén. Y el que sienta del Señor baile. No se quede con las ganas. Es más, dale orden al cuerpo si no quiere. ¿No? Ahora no, si querés. Bueno, no sé si el Señor te dice que tienes que hacerlo. Bueno. Entonces, él le dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Amén. Cuando vos te acordás de esto, en momentos de tristeza, en momentos de angustia, cuando estás en el hoyo, ahí ya la tenemos a Vero que va a bailar ahora. Ese es nuestro Señor. Amén. David decía, no me tengo que olvidar nunca de esto. Me tengo que acordar de sus beneficios.
Porque mientras estoy pasando angustia, cuando yo me acuerdo de esto, como Jesús, dice que Jesús soportó lo que venía por el gozo que había delante. Cuando yo recuerdo constantemente esto, puedo pasar tribulaciones, puedo pasar angustias, porque sé con quién estoy, sé en quién he confiado. David sabía en quién había confiado. Él sabía que el único que podía pelear todas sus batallas era el Señor. Y él le daba orden a su alma de que alabe al Señor. Muchas veces vamos a tener que alabar al Señor en medio de nuestras tribulaciones. Me acuerdo de un amigo nuestro, Sebastián, que un día sale de la casa, va a buscar el auto y cuando llega se lo habían robado. Y dice que le salió así como, le salió del espíritu, decir, Señor, te robaron el auto. Pero es verdad, Señor, te robaron el auto. ¿No? Si tuviéramos conciencia de eso, no estaríamos tan angustiados, ay, lo que me hicieron, ¿no? Porque primero se lo hicieron a Dios, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que ser como David. Cuando leemos Job, Job pierde todos sus hijos, todas sus riquezas. Su esposa no ayudaba mucho. Pero cuando pierde todo, dice, Dios dio, Dios quitó, bendito sea Dios. Punto. Y dice que Dios lo justificó, porque dijo, mi siervo Job. Es más, se lo decía al diablo, mira mi siervo Job. Y el diablo le decía, porque le dejaste cosas todavía, sácale más. ¿Sí? Pero ni siquiera con eso pecó. ¿Sí? ¿Se entristeció Job? Léanse Job. ¿Se enojó? ¿Despotricó? Le dejó la esposa para colmo. Se la podría haber llevado. ¿No? Estuvo bien, estuvo bien. Para colmo de sacarle todo, le dejó la esposa. Doble tribulación. ¿Eh? Le dejó el aguijón en la carne. Realmente. No quiero que digas nada que estamos trabajando ese tema. Por favor. No. A las mujeres hay que amarlas. Estamos haciendo un chiste. ¿Se porten bien? Sí, por supuesto. Nosotros también. Bueno, pero, eh, pero la historia de Job, la historia de Job habla de un hombre justo, que cuando lo pierde todo dice, lo que me dio el Señor se lo llevó el Señor, es de él. Punto. Punto. Entonces, pero volviendo, la alabanza es una llave para nuestra libertad. A veces vas a tener que usar esa llave, como la usó David tantas veces. Vas a tener que aprender a alabar al Señor en medio de tus tribulaciones y de tus tristezas. Porque no es que cuando estamos contentos Él se merece la gloria y cuando estamos tristes no. Él siempre se merece la misma gloria, aunque nos cueste. Por eso la Biblia habla de sacrificios de alabanza. A veces va a ser un sacrificio alabar. Pero David nos dejó un ejemplo. Qué bueno que lo podamos aplicar. Y cuando vos ves la historia de David, David empezaba triste y terminaba contento muchas veces los salmos. Empezaba angustiado y terminaba gozoso, como Vero cuando acabamos de leer este pasaje. ¿Sí? Porque literalmente nuestro espíritu se activa y el gozo del Señor viene en nuestra vida. Y a veces no aplicamos la enseñanza, no usamos esa llave que el Señor nos entregó para ser libres de nuestra angustia. Y quiero que vayamos a otro ejemplo, a otra manera de ser libres de la angustia, de la tristeza, y tiene que ver con renovar la esperanza. Ahora quiero que vayamos a Marcos 16,
a partir del versículo 9, Reina Valera contemporánea. Dice, el primer día de la semana por la mañana, después de que Jesús resucitó, se le apareció primero a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Ella fue y se lo dijo a los que habían estado con él, los cuales estaban tristes y llorando. Estaban sus discípulos ahí, los apóstoles más los agregados, los más cercanos, dice que estaban tristes y llorando. Y María Magdalena lo ve al Señor resucitado y va feliz. Pero cuando llega feliz, la vieron como una desubicada. ¿Qué hace esta mujer riéndose en medio de nuestra tristeza y nuestra angustia? Y miren lo que dice. Al oír ellos que Jesús vivía y que ella lo había visto, no lo creyeron los apóstoles. ¿Ven que el Señor tiene tanta misericordia? ¿No? María, pobre mujer, feliz de la vida, se lo fue a contar y la sacaron diciendo, chocó con una pared. ¿Sí? Estaban tristes y llorando. Habían perdido la esperanza. ¿Se acuerdan que decíamos que cuando una situación parece que no tuviera solución, nos llena la tristeza? Nos llena la tristeza al punto que cuando nos vienen a proponer la solución la descartamos. Porque estamos tan tristes que mejor no solucionarlo. Y ahora quiero que vayamos al pasaje de Lucas 24. Todo esto estaba sucediendo medio en paralelo. ¿Sí? Jesús se iba, ya ahora Jesús resucitado, tenía capacidades que cuando se hizo hombre no tenía, o por lo menos no había usado. Tenía superpoderes. Siempre los tuvo, pero era como Superman cuando se aguanta las ganas, ¿viste? Bueno, Jesús se aguantaba las ganas de hacer algunos milagros y algunas cosas, no hacía bajar fuego del cielo, que podría haberlo hecho, ¿no? Bueno, entonces Jesús se le aparecía a María Magdalena y ahora vamos a ver otra aparición. Lucas 24, a partir del versículo 13, también en la Reina Valera contemporánea. Ese mismo día, dos de ellos, dos de los discípulos, ¿no? Iban de camino a una aldea llamada Emaús, que distaba de Jerusalén unos 10 kilómetros. Iban hablando de todo lo que había sucedido y mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y los iba acompañando. Chan, diríamos. Pero ellos no lo reconocieron y es que parecían tener vendados los ojos. Se veían tan tristes que Jesús les preguntó, ¿de qué tanto hablan ustedes? Uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le respondió, ¿eres tú el único forastero de Jerusalén que no sabe lo que ha sucedido en estos días? ¿Y qué ha sucedido?, preguntó Jesús. Y ellos le respondieron, lo de Jesús de Nazaret, que ante Dios y ante todo el pueblo era un profeta poderoso en hechos y en palabra, pero los principales sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros teníamos la esperanza de que Él habría de redimir a Israel. ¿Qué había pasado con esa esperanza? La perdieron. Dice, teníamos la esperanza. Ya lo hablan en tiempo pasado. Teníamos la esperanza de que Él habría de redimir a Israel. Sí. No era fe, era una esperanza. Era una esperanza. La fe, la esperanza y el amor son las tres cosas que tenemos hoy. Ellos tenían, ya la fe la habían perdido, la esperanza también, ¿sí? Y estaban tristes.
estaban tristes. Justamente porque habían perdido la esperanza, los había invadido esta tristeza. Y venían así como, después de perder la final del mundo, caminando por los 10 kilómetros que les quedaban, amargadísimos. ¿Sí? Ya no hay nada para hacer. Nosotros teníamos la esperanza de que Él habría de redimir a Israel. Sin embargo, ya van 3 días de que todo esto pasó. Aunque también nos ha dejado asombrados algunas mujeres de entre nosotros que fueron al sepulcro antes de que amaneciera. Como no hallaron el cuerpo, han venido a decirnos que tuvieron una visión en la que unos ángeles les dijeron que Él vive. Lo mismo. Y los tipos, perdón que le digo tipos a estos hombres, en vez de quedarse con los otros discípulos a esperar a ver qué pasaba, estaban tan tristes y habían perdido a tal punto la esperanza que también les pareció que era una locura lo que decían las mujeres. El machismo calculo que sumaba ahí, ¿no? Si venía de una mujer le creían menos. Y se estaban volviendo a casa, con la esperanza perdida. Micrófono, por favor, que ahí está cerca. Sí. ¿Cuántos años Jesús estuvo con los discípulos? 3. Y en todos esos 3 años no habían oído todo lo que dijo Jesús. Sí, pero tenían el oído Y esto también cerrado. lo podemos nosotros en este tiempo, nosotros también podemos no estar oyendo al Señor. Sí, totalmente. Hay otra cosa que cuando estabas hablando de esto me hizo acordar de la película de la cabaña. Mm, Cuando no sé si es la que representa al Espíritu Santo, le dice a él que tu dolor no te deja ver a Dios. mm. Y, o sea, el hombre estaba tan dolido por la muerte de su hija que había perdido de vista al Señor. Y creo que a ellos les pasaba algo así. Sí. Estaban dolidos para colmo por la muerte del mismo señor que estaba caminando con ellos, que era lo más llamativo de todo. ¿Sí? Sin embargo, vamos a aclarar esto. El Señor habló todo lo que había hablado antes de entregarse y morir en la cruz y todo, pero ninguno lo había entendido, porque no era el tiempo en que se abría el sello de ese misterio. Pablo habla de misterios. La salvación es un misterio que está cerrado. Nosotros hoy somos los encargados de abrir ese misterio para otros. Con Jesús pasaba eso. La salvación, lo que iba a pasar con Jesús, estaba vedado. No lo podían ver aunque se los decía abiertamente. Cuando les dijo abiertamente que lo iban a matar y al tercer día iba a volver, se los decía y no lo entendían. Él decía, el Hijo del Hombre tiene que resucitar al tercer día. Y volvían diciendo, ¿qué querrá decir con esto? Y se lo estaba diciendo. Pero no lo podían entender porque tampoco Dios lo había permitido todavía. Hay un tiempo de revelación que cuando Dios permite, abre, quita el velo y se puede ver. De hecho, Jesús hablaba en parábolas para los que no tenían que entender no entendieran. Y dice, y así tiene que ser, no sea que entiendan y se conviertan. Había algunos que por la dureza de su corazón no se iban a convertir. Y tenía que ser así. Micrófono, por favor. También cuando habla de la parábola del templo, que le decía, En 3 días, en 3 días lo destruí sí, y lo volví a reconstruir. en 3 Entonces, días yo destruiré este templo, en 3 días no, destruirán este templo y en 3 días lo levanto. lo levanto. Sí. Decía, va a levantar todo el templo de Jerusalén. Y no, estaba hablando en parábolas. O estaba hablando en sentido figurado. Pero la realidad es que ninguno lo podía entender. Pero lo que podemos leer acá, porque María Magdalena lo vio y lo creyó, las otras mujeres cuando les hablaron lo creyeron, lo que podemos ver acá, ahora que estamos estudiando la tristeza, es cómo asociamos y podemos ver asociada la tristeza con este velo. Porque dice que estaban tan tristes que no podían creer. A veces la tristeza se convierte en un velo que nos impide ver. Entonces, qué importante es que seamos conscientes de que esto nos puede pasar a todos. Y Dios se nos quiere manifestar a todos. Dios quiere revelarse a nosotros para sacarnos de eso. Y nosotros tenemos que dejar que Él lo haga. Y a veces tenemos que tomar acción
como veíamos en David, como veíamos en Ana, para poder salir de eso. Acá vemos a estos discípulos del camino de Maús que ellos no toman ninguna acción. Acá la acción es proactiva de Jesús. Jesús se les aparece. Jesús tuvo tanta misericordia de ellos que no dejó que siguieran camino solos y se les presenta en el camino. ¿Por qué? Porque Él vio en sus corazones que amaban al Señor. Todavía no entendían, ellos pensaban que iba a ser un rey victorioso como David, no hablaban del Señor, pensaban que iba a redimir a Israel, pero no hablaban del Señor como Dios, no hablaban del Señor como hijo de Dios. Fíjense, hablaban de un profeta. Hasta ahí lo tenían como un profeta poderoso en obras y creían en las palabras que él decía, pero no podían, todavía tenían velados los ojos, no podían verlo a Jesús como realmente era, el Dios y Señor hecho hombre. Entonces, volvemos, dice, algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo y tal como las mujeres lo dijeron, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo, hay insensatos. Seguí otro. Hay insensatos. ¿Cómo es lento su corazón para creer todo lo que los profetas han dicho? ¿Acaso no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas antes de entrar en su gloria? Y ahí, pero en ese momento tampoco. Sigue y dice, y partiendo de Moisés y siguiendo por todos los profetas, ¿a quién no le gustaría tener esa clase bíblica? Y partiendo de Moisés y siguiendo por todos los profetas, comenzó a explicarles todos los pasajes de las Escrituras que hablaban de él. Cuando llegaron a la aldea donde iban, Jesús hizo como que iba a seguir adelante, pero ellos lo obligaron a quedarse. Le dijeron, quédate con nosotros porque ya es tarde y es casi de noche. Y Jesús entró y se quedó con ellos. Mientras estaba sentado a la mesa con ellos, tomó el pan y lo bendijo. Luego lo partió y les dio a ellos. En ese momento se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista y se decían el uno al otro, ¿acaso no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Otro pasaje en otra versión dice, nos abría las Escrituras, porque estaban cerradas. Los del camino de Maús habían perdido la esperanza. La tristeza les había robado la esperanza y la esperanza caminaba con ellos y no se daban cuenta. Toda su esperanza estaba al lado de ellos. Entonces, ¿se acuerdan? Dijimos que la reacción emocional ante una situación depende de cómo la percibimos. Si creemos que podemos cambiar algo, tal vez nos enojemos y demás, pero si creemos que nada se puede cambiar, vamos a caer en la tristeza. Ante la tristeza necesitamos recuperar la esperanza. Necesitamos recuperar la esperanza y eso solo lo puede hacer Jesús resucitado. Nadie más nos va a poder devolver la esperanza. Las personas no te pueden dar esperanza, las cosas no te pueden dar esperanza, solo en Él tenemos verdadera esperanza. Isaías 61, desde el versículo 1, Reina Valera 60. Este es Jesús hablando a través de Isaías. ¿Sí? Isaías profetiza lo que Jesús finalmente iba a decir y hacer. Y dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar
a todos los enlutados y a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. La resurrección de Jesús hizo que todas las promesas de la Biblia cobren sentido. Habrá algunas que se van a cumplir de este lado de la eternidad. Pero todas, absolutamente todas las promesas de Dios se van a cumplir en su presencia, en la venida de su reino. No hay ninguna promesa que no se cumpla en él. De nuevo, algunas se van a cumplir en la tierra. Vamos a leer cómo sigue a partir del versículo 6, Isaías. Y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados. ¿Para qué? Para hacer lo que leíamos recién que Jesús vino a hacer. Nosotros también somos llamados a quitar el luto a los que están enlutados, a abrir la cárcel a los que están en la cárcel, a consolar a los que están enlutados. Eso hacen los sacerdotes, de parte de Dios, con la gente. Y nosotros seremos llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seremos llamados. Y dice, comeréis las riquezas de las naciones y con su gloria seréis sublimes. En lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra os alabarán en sus heredades. Por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. Esta es una promesa que se empieza a cumplir en la tierra y se termina de cumplir en los cielos. Empezamos a sentir el gozo acá. El Espíritu Santo hace que tengamos el gozo de Dios. Tendremos tristezas, pero siempre vamos a tener el gozo de Dios disponible. Y cuando lleguemos a su presencia, nuestro gozo va a ser perpetuo. Y no habrá más tristeza y no habrá más dolor y toda lágrima será secada. Seremos libres de todas nuestras aflicciones. Amén. Esa es nuestra esperanza. Si estás triste, sabe que esta esperanza no tiene fecha de vencimiento hasta que Él venga. Y cuando Él venga, prometió cumplir todo lo que dice acá. Amén. Sí, amén, dijo. Muy bien. Entonces, ¿estás pasando por la estación de la tristeza? ¿En algún momento pasarás por la estación de la tristeza? Todos vamos a pasar. Pero sepamos que tenemos un Dios de nuestro lado, que tenemos herramientas y armas espirituales para vencer la tristeza y que tenemos una esperanza inconmovible en Él. Él nos prometió gozo perpetuo y lo va a cumplir.